Bueno, muy buenas tardes, gente. Estamos súper felices de compartir con ustedes el primer capítulo de este podcast que se llama Los Puntos sobre las IES. Es nuestro primer capítulo, estamos súper felices de que nos acompañen. Aquí vamos a tratar temas diversos, entre esos el marketing digital, y tenemos pues claramente a nuestro primer invitado, Julio Andrés Paz Molina. Bienvenido, Julio, ¿cómo le va? Oye, muchas gracias, qué buena invitación, qué bueno tener la oportunidad de hablar y compartir aquí tantas experiencias y compartir datos entre todos. Vale, súper. Pues voy a presentarlo para que la gente sepa quién es Julio Andrés. Es especialista en marketing digital, es comunicador social, emprendedor, consultor y estratega de marketing digital, docente, conferencista de la Cámara de Comercio de Bogotá y obviamente emprendedor con su propio negocio que se llama Conocedor Digital. Cuéntenos más o menos cómo es este tema. Ay, sí, gracias con esa presentación, así con todos los bombos y platillos. Sí, es una trayectoria, no estoy haciendo todo al tiempo, pero efectivamente he trabajado en diferentes campos y digamos que toda esta experiencia ha permitido que tenga este cúmulo de experiencias que venimos a compartir acá con todos. Y de eso se trata, porque pues lo invité como la persona que quise invitar de primera vez, porque una de las cosas que manejamos aquí en el hemisferio izquierdo es el tema de asesorar a la gente con el tema de marketing digital. Nosotros también hacemos todo el tema de creación de imágenes y nosotros siempre nos preguntan, sobre todo los emprendedores, esas pequeñas empresas que están arrancando y que quieren invertir o conocer un poco más del marketing digital, y nos preguntan cómo empezar. O sea, los emprendedores, ¿cómo les explicamos a los emprendedores realmente qué es lo del marketing digital? O sea, arranquemos por ese lado. ¿Qué es el marketing digital y cómo hacerle entender a un emprendedor, a alguien que no conoce sobre el marketing digital, qué debe hacer o cómo es el marketing digital? Bueno, todo es el marketing digital, forma parte del marketing. O sea, eso es una categoría, una ramita, una patica, uno le podría decir de alguna manera, porque el marketing es uno todo, ¿sí? Y de esa conexión sale la parte del marketing digital. Entonces podríamos ver el marketing como un todo, aunque en este momento la gente está empezando a ver solamente como importante el tema digital. Entonces, para un emprendedor, digamos que en este momento es importante saber que eso forma parte de todo ese 360, esa nube completa pues, de marketing digital. Entonces es importante como no solamente es marketing digital, sino que forma parte de un todo, ¿sí? A partir de ahí ya empezamos a fraccionar, como a desglosar qué sería como el marketing digital, que es lo último que empieza a ver como la gente. Entonces lo importante es reconocer ese marketing que es como un todo. El marketing es básicamente que la publicidad que debe hacer un emprendedor para que su negocio sea visible en las redes, o cómo es el tema. Sí, de hecho el marketing está como implícito en todo. Digamos que cuando uno está en plan de conquista, usted se está vendiendo. Y eso es marketing. Sí, claro. Sí, realmente uno está como en ese espacio. Alguien decía que lo primero que tiene que venderse es uno mismo. Uno mismo, tal cual. ¿Sí? Y el marketing está muy relacionado con todo eso. Es el qué dicen de mí cuando yo no estoy. Eso es marketing. ¿Sí? Así para ponerlo en la forma más sencilla y básica, digamos que eso es marketing. ¿Cómo estoy yo proyectando esa imagen y qué dicen de mí o cómo es lo que piensan también las personas de mí? Entonces digamos que en ese espacio es interesante ver que las personas solamente lo están limitando al digital, por eso digo que es un gran cúmulo. Pero entonces, si nosotros hablamos del marketing, ahora apostémoslo en la parte de la empresa, es importante saber que tenemos todo un campo. Entonces empezamos desde la marca, desde el nombre, desde qué quiero, cuál es mi promesa de valor, y ya nos empezamos a meter con unos términos que como que a veces le ponen uno tan rimbombantes, pero son sencillos en la medida en que uno los trabaja. Es decir, que podemos explicarle a la gente que básicamente el marketing es un todo, que es el sistema de ventas de una empresa, Tal cual. La marca y el cómo ven a una empresa, el público en general, Sí. Y el marketing digital es justamente la parte digital de ese marketing completo. Exactamente. Lo colocamos así y es porque justamente hoy en día con todo el tema de las redes sociales y todo lo que esta lluvia de cosas digitales que la gente llega y ve y conoce, se satura, realmente se satura de las redes sociales y de todo, y qué hago, cómo vendo a través de Instagram, de TikTok. Entonces queríamos como mostrarle a la gente, que la gente primero conociera realmente qué es el marketing digital. Y la pregunta que me retumba a mí en la cabeza desde hace mucho tiempo es: ¿los emprendedores colombianos sí están preparados para meterse en el mundo digital, para hacer marketing digital? Porque hace poco leí en uno de los de la Cámara de Comercio justamente
que en promedio en Colombia anualmente se crean entre 1.700 y 1.800 empresas. Pero eso contrasta con que al mismo tiempo cada año, por lo menos el 75% de esas empresas mueren, o sea, se cierran más del 75% de las empresas que se abren en Colombia. Entonces, es parte, el problema que tiene que ver con el tema del marketing digital, porque es que siempre las empresas se preocupan por el tema de su producto, del sitio, de dónde coloco el local, si es un local, o de cómo ofrezco mis servicios, pero los emprendedores sí están metiéndole mucho tema del marketing digital, o cómo usted ve eso. Bueno, aquí la respuesta rápida sería el no. No, pero si quiere demórese. Pero podemos hacer si quiere hágala. Acá podemos hacer las dos, digamos, las posibilidades, porque tenemos digamos, las posibilidades de encontrar la persona que tiene una experiencia como empresario grande, que cuenta con un músculo en el tema. Cuando digo en el músculo es como dentro de su staff o dentro de su grupo de trabajo tiene una posibilidad de que haya alguien que maneje el tema digital. Ahora, si nos vamos al extremo de la persona que está emprendiendo, una sola persona que está haciendo todo el trabajo, la persona no sabía a qué se enfrenta. Entonces, habíamos mirado, pues estamos analizando con el tema que cuando la gente llega de primeras a abrir sus redes sociales, no ha hecho nada de la Cámara de Comercio, no ha hecho un registro de nada de eso, pero ya empieza primero a preocuparse por el tema digital. Entonces, identificamos que ahí es una parte, digamos, ¿sí? Pero la gente no sabe a qué se enfrenta, no sabe todo el trabajo y todo lo que amerita tener un tema digital. O sea que la gente, en Colombia la gente sí quiere ingresar al tema del marketing digital, lo que pasa es que no sabe cómo. Exactamente, entonces hay mucha gente que está interesada y el boom en este momento es que usted tenga que hacer pauta publicitaria en redes sociales, que tenga que tener presencia digital, pero la gente precisamente no sabe cómo. Y no sabe a qué se enfrenta porque eso es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Aunque a partir de unas cosas la gente le dice, no, es que las redes sociales son gratis. Y sí, puede que sean gratis, pero tienen que tomar una foto, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta elaborar una buena foto, tener todo un discurso? ¿Qué pasa con un copy buen escrito, una escritura muy clara? Obviamente que no tenga errores de ortografía, que cumpla con el efectivo mensaje para que le llegue a las personas. Digamos que eso tiene una construcción bien grande y la gente desconoce mucho de eso. Porque en la experiencia que tenemos también aquí en Hemisferio, se da uno cuenta que primero, por eso se lo preguntaba, porque encuentra clientes que creen que eso es muy fácil. O sea, yo con mi celular puedo hacer las fotos, no hay problema, que es escribirle ahí cualquier mensajito para que la gente me vea. Y cuando le dice uno, por ejemplo, no, es que hay que contratar un equipo de personas que le ayuden a usted a manejar, hay dos cosas y también quería como que usted me hablara cómo ve ese tema. Primero, que es que la gente dice, pues que eso es muy caro. O sea, yo no tengo como empresa el músculo financiero para pagar un departamento de marketing o una persona externa que me ayude con ese tema de manejo de redes. Y obviamente pues uno debe entender que en el país no todas las empresas tienen esa posibilidad. Pero por eso pregunto, ¿las empresas sí llegan preparadas a formarse como empresa, o los emprendedores, sobre todo los emprendedores pequeños, sí tienen la conciencia? Ya me está diciendo que sí quieren ingresar al mercado digital o al marketing digital, pero ¿realmente tienen la conciencia? Y si no, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, a través de la red, de la misma información, ahora pasamos al lado de que es infoxicación, o sea, es tanta información que la gente se satura y saben que tienen que estar ahí, pero no saben por dónde comenzar. Listo, tenemos el empresario pequeñito y tenemos el empresario grande. Hablemos del pequeñito, el que tiene, digamos, la posibilidad de iniciar, pero dentro de sus posibilidades yo no tengo o no tienen un rubro, o no tienen una cantidad de dinero para aportarle al tema digital. ¿Sí? Entonces, cuando uno se da cuenta que necesita un equipo, que necesita tiempo, o yo me pongo a hacerlo en las redes sociales, o me pongo a vender, o dentro de mi inicio, yo no tenía esa proyección de tener dinero para ponerle al marketing, a las redes sociales, y no le pongamos solamente en el tema digital, pongámosle, por ejemplo, lo que funcionaba antes, hagamos un paralelo, el tema de los volantes, ¿cierto? Yo imprimía 1000 volantes y salía a la calle, tengo un puesto de empanadas, por poner un ejemplo, y entonces empiezo a repartir, ¿cierto? Pero yo no puedo hacerle ese seguimiento de quién fue, allá fue el señor y yo no lo boto en la caneca, o él sí fue y lo guardó en la casa, no, pero tenía un presupuesto para eso y lo pongo. Si yo me lo pongo en el paralelo con el tema digital, yo por lo menos sé si el mensaje que yo le llegué fue efectivo o qué hizo con ese mensaje. Entonces vemos que ahí tenemos como unas diferencias, pero me permite a mí visualizar otras cosas. Toda la parte digital yo la puedo medir, tengo como unas métricas. El secreto ahí es básicamente la posibilidad de medir las cosas. Exactamente. Pero es que la gente ni siquiera sabe cómo se puede medir eso.
Exactamente, entonces por ejemplo la gente dice, yo quiero un sitio web, pero un sitio web cuesta, ¿cierto? Entonces la gente lo quiere gratis. Si lo sacan gratis, de pronto no pueden tener esa métrica de saber quién me visita, de dónde me visita, cuál es el rango más o menos de personas, de edades, de dónde me están visitando, digamos que no tengo eso. Entonces yo empiezo a hacer disparos al aire y lo que estoy haciendo es como perder más en el tema de lo poquito que invertí, porque no saco realmente un retorno de la inversión. O sea, ahí estamos jugando con varias cosas, como un escenario grande, pues digamos como para reducirlo. Claro, porque, por ejemplo, pongo ahí un ejemplo entre muchos de los clientes que llegan aquí a la empresa, y es que la gente dice, no, pero yo para qué le invierto eso si yo ya le invertí y esa persona no me sacó adelante el producto y no logré ventas. O por ejemplo, la gente dice, no, es que yo ya tengo mi página web, cuando hoy en día tener una página web es lo mínimo. Pero dicen, o sea, el que no tiene página web literalmente pues no está en nada. Pero la gente cree que la página web sirve para ventas solamente por estar la página web. Exactamente, ahí está el tema, o también está el escenario que solamente con las redes sociales tengo. O sea, está el emprendedor, o hay muchas personas que dicen, no, pero yo tengo una página, y confunden una página, o sea, una de un dominio propio, a una estar presente en una red social. Entonces dicen página a estar en Facebook, a una fanpage, ¿cierto? O una apertura de una cuenta en un Instagram. Entonces dicen, no, esa es mi página. Y tal vez tengan razón de que pueda ser una página, pero es una presencia en una red social, no es su página primordial. Entonces ahí, por ejemplo, la gente empieza a diferenciarse. Hay muchos caminos por donde uno puede empezar. De todo emprendedor podría ser el sitio web, ¿cierto? De las redes sociales, la idea es que lleguen ahí, a ese punto. O sea, yo tengo la idea de que mi sitio, mi red, toda la red, cuando digo red, es todo el ecosistema que está afuera. Entonces yo puedo estar en las diferentes redes sociales, o por ejemplo, si me ingresan desde WhatsApp, si me ingresan de Telegram, si vienen de diferentes lados, que el epicentro sea mi sitio web. ¿Por qué es importante que sea el sitio web? Porque la idea es que ahí yo atiendo a las personas. Es cuando yo llego o a mi sitio, a mi local, a mi casa, yo atiendo a las personas y venga, siga, siéntese por favor, tómese un cafecito. Ahí, en mi sitio, yo tengo la posibilidad de medir qué estamos haciendo, cuánto tiempo está pasando la gente, qué es lo que más visitan, todas las posibilidades y puedo mejorar. Esto es lo que me permite a mí, que cuando yo voy midiendo eso, voy tomando la mejor decisión para, por decir algo, no voy a seguir con un producto que no están viendo. O por el contrario, voy a seguir, si fuera un producto o si fuera un servicio, que es lo que más la gente está mirando. Y eso me permite a mí tener como una visión más clara. Entonces aquí el epicentro sería ese sitio web. Pero ahora nos devolvemos otra vez. Si la gente dice, no, ¿yo para qué le meto un sitio web? Si usted está vendiendo, bueno, está vendiendo muy chévere, la posibilidad de tener un sitio web le asegura a usted una calidad en el espacio de ser más corporativo, ¿cierto? No es lo mismo, somos una empresa seria, @hotmail, que somos una empresa seria, digamos que con la terminación de empresa.com. Entonces digamos que cuando yo empiezo a darle un estatus a mi empresa o a mi emprendimiento, la gente ya me empieza a ver diferente. Pero yo le hago la pregunta que normalmente los emprendedores hacen. ¿Eso realmente sí me funciona a mí para vender más? Como que no es una garantía, pero el mismo Google dice, usted tiene 3 veces más opción de que le compren por darle un sitio web. No es una garantía de éxito, pero tienen 3 oportunidades más por encima del que no tiene de que venda. O sea, de que su seguridad, de que ese permiso le permita vender, o que la señora o la persona que esté, digamos. Y eso no depende, por ejemplo, del tipo de negocio. Porque yo tengo, por ejemplo, yo lo hablo por las experiencias, lo que definitivamente todo lo que le estoy preguntando, todo lo que quiero como que la gente conozca y entienda un poquito, es básicamente también a raíz o con base en las experiencias que nosotros recibimos de los clientes. Entonces, por ejemplo, tengo un cliente en particular, obviamente no voy a decir el nombre. Estoy listo. Si me ven en algún momento de saber de quién estoy hablando, pero hasta hace poco lo convencimos de entrar en redes sociales, porque tiene un negocio relativamente exclusivo, ¿sí? Entonces, él tiene su página web, inclusive trabajan con el tema de programación, pero por el tipo de clientes que normalmente son inversionistas, gente, gerentes y grandes inversionistas, el tipo me dice, yo no voy a abrir un Instagram y yo no voy a abrir un TikTok, que además la gente tiene como la percepción de que el TikTok es puras monerías y puras cosas sin sentido ni valor, cuando hoy en día es una de las tendencias. E inclusive lo mismo, leí hace poco que el buscador de TikTok hoy en día está casi que al nivel del de Google, y Google está perdiendo búsquedas a través del buscador de TikTok. Entonces la gente no entiende eso, la gente no entiende el valor del tema de hoy en día de las redes sociales,
y cómo hacerle entender a esas personas que sí efectivamente es valioso, o es que definitivamente, le hago la pregunta, o es que definitivamente sí depende de cada uno de los negocios, porque por ejemplo el cliente que le estoy hablando, pues no quería hasta hace poco entrar a las redes sociales hasta que realmente lo entendió. Pero sí el desarrollo y la evolución de un negocio depende del tipo de negocio, o es porque definitivamente no saben manejar el tema digital y las redes sociales. Ahí le diste el punto y efectivamente es que no, nos choca lo que vamos a decir y en marketing no hay nada seguro. Pongámosle los puntos sobre las sillas que pasen, digamos las cosas como son. Así es, aquí no hay una fórmula mágica, acá lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Eso es como un traje a la medida. Pues, por ejemplo, en ese cliente que tú estás hablando de que él tiene un target o una clientela tan específica que pueda que no están en Instagram. Pero la mayoría de sus inversionistas o de la gente no tiene ni siquiera Facebook. Y él me dice, ¿yo para qué eso? Y estaría bien, pero él, por ejemplo, no sé cuál sería el tema del negocio, como si es una programación o algo, él sí podría estar en una red, digamos, la que hablamos como más corporativa, más empresarial, LinkedIn o LinkedIn, que le llaman. Digamos que en esa podría ser una buena presencia. No necesariamente porque necesite hacer pauta o tirar ahí, digamos que hacer mucha interacción, pero sí tener esa presencia. Es que, digamos que si lo ponemos en el plano general, si nosotros dos nos sentamos, le pregunto, ¿dónde nos podemos tomar un campo de café? Entonces me dice, no, allí en la esquina, volteemos y vamos, ¿cierto? Pero si me dice, no, allá no vaya porque es que allá es malísimo, pues yo no voy allá. Ahora pongámoslo en el nivel de la empresa. Si esa empresa tiene esa presencia ahí en esa red corporativa, ejecutiva, digamos que está más ahí van a llegar a preguntar. Y ahí es donde yo voy a decir, oiga, sí, en algún momento yo trabajé con él. Incluso pongamos el escenario que él no tiene nada de presencia digital, en teoría. Hay casos donde las personas creen que no tienen presencia digital y muchas personas están hablando de ellos, sin que ellos tengan algo. Por decir algo, hay personas que tienen, yo qué sé, un puesto, un local y no tienen nada de presencia digital, pero la gente ya comenta y dice, o me gusta la comida, o la atención es mala, o la atención no es, digamos, la correcta. Tenemos un caso específico que si esto es una asesoría, una estación de servicio, lo que nosotros llamamos bombas de gasolina. Que lo que realmente venden son puros commodities, o sea, la gasolina es un commodity. Y eso también depende del tipo de negocio o de sus redes sociales. Porque nadie pone en Instagram una gasolinería. Exacto, pero uno cree que no, la gente no habla de eso. Y todo lo contrario, les invito a que busquen cualquier estación de servicio, cualquier bomba, que no se dice bomba, pero estación de servicio de gasolina, y miren toda la cantidad de comentarios que tiene. ¿En dónde? Uno lo puede buscar en Google, entonces busquemos una específica. Entonces yo voy a buscar, no sé, cerca del Titán hay 2 estaciones de servicio muy seguidas al lado del Titán. Uno pasa como en Bogotá, en la avenida Boyacá, uno pasa y ahí hay 2 estaciones de servicio. Con que busquen una de esas 2, ¿sí? Para no poner marcas ni nada específico, ahí cualquiera de las 2 ustedes van a ver la cantidad, o sea, no les estoy hablando mentiras, tendrán 2.000, 3.000 comentarios de personas. ¿Sí? Y están hablando, ellos no cosas buenas, inclusive cosas malas. Exacto, la atención fue mala, no me gustó, excelente servicio, o sea, X. Y si lo ponemos en cualquier otro tema, en otro nivel, en otra categoría, hay muchas empresas que no tienen presencia digital, pero la gente está hablando de ellos. O sea, o por el buen servicio o por el mal servicio. ¿Sí? Y aquí entramos a otro caso. Claro, porque sí, pues siempre porque no le entiendes qué beneficio tendría una estación de servicio, colocar sus redes sociales para vender más, si igual venden. Exactamente, pero si yo puedo mejorar mi gestión, si yo vendo 10 y con presencia y con el manejo adecuado de esa comunicación, de lo que vaya a hacer en temas digitales, supero esas ventas, ¿no valdría la pena hacer eso? O sea, aprovechar el buen nombre o solucionar los temas de los malos comentarios. Tal cual. Y el problema es, por ejemplo, no problemas, sino, por ejemplo, en Internet uno tiene que tener muy claro cuáles son sus deficiencias y cuáles son sus cosas buenas. Porque en Internet sí se lo masifican y sí se lo ponen grande. O sea, si yo soy una empresa de mensajería, ¿cierto? Yo digo que le entrego el paquete a usted en 5 minutos o en 10 minutos, pongámoslo para ser realistas, o 1 hora, ¿sí? Y mi promesa de valor es esa. Yo le entrego a usted el documento en 1 hora. Y si yo me pasé de la hora, no, pues, o sea, ya estoy perdiendo mi promesa de valor. Y ya la gente entonces va a empezar a decir, no, esa empresa no cumple, ellos son los peores, esto sí, o sea, si usted cumple, la gente no le va a... Muy pocos van a decirle, oh, muchas gracias, lo felicito. Pero si usted incumplió lo que me está prometiendo, ahí se lo masifico. Entonces por eso digo que en Internet uno tiene que tener claro cuáles son lo bueno y qué va a ser lo malo que yo tengo o que tengo por mejorar. Ok, entonces ahí va, justamente estamos tocando el tema de mi siguiente pregunta y es, eso tiene que ver con la estructura de la página web y qué tan importante es estructurar la página web o las redes sociales
para solucionar esos temas, o no tiene nada que ver. Sí, definitivamente eso es sí rotundo, porque a través de ese manejo de la reputación que yo tenga en línea, yo puedo tomar las medidas correctivas, ¿cierto? Si tengo algunos comentarios malos, incluso, hablemos de un error garrafal, ¿cierto? Entonces hay gente que, por ejemplo, borra los comentarios malos, ¿sí? Pero Internet tiene memoria. Entonces, en el escenario hay gente que toma capturas de pantalla. Entonces, usted me borró un mensaje, yo tengo aquí la captura de pantalla, entonces ahí masifico yo el problema. Pero si manejamos adecuadamente el escenario de que, venga, sí, fue un error mío, disculpe, vuelva, yo le respondo, ahí yo tengo la certeza de que enamoré a un cliente que tenía algún inconveniente, ¿cierto? Como que yo le respondí y le estoy diciendo a las demás personas que están leyendo, mire, yo la embarré, tengo un error, pero estoy respondiendo. Entonces estoy garantizando calidad y que estoy asegurando como un tema de aprovechar eso que tuvo como malo para modificarlo como bueno, ¿cierto? A ver, pero ahí usted ya está hablando de servicio al cliente. Y estamos hablando de marketing digital. Entonces, Claro. todo es lo mismo. O sea, por eso es que le decía al principio, ¿cómo es el tema del marketing digital? Porque es que hay un punto como el que me está tocando que todo se vuelve una sola masa. Porque estamos hablando, lo que usted acaba de decir es de servicio al cliente como tal, pero es servicio al cliente digital. Exactamente. Entonces, ¿cómo es el tema ahí? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la línea? ¿O definitivamente hoy en día todo es todo? Por eso les decía que al inicio, o sea, estamos hablando de que el marketing es uno solo, ¿cierto? Lo que pasa es que una ramificación es el tema digital. Dentro de esa gran cápsula que tenemos está, para volver a ingresarnos en el tema del marketing directo, cuando yo voy a salir, por ejemplo, a redes sociales, antes de tener todo el nombre de todos los logos, los colores, yo también tendría que tener un guión, ¿cierto? Por ejemplo, un manual de manejo de crisis, que podría ser eso. O sea, yo antes de salir a las redes sociales, que forma parte de ese servicio al cliente, pero forma parte de todo el contenido de marketing, yo tendría que haber tenido un guión de manejo de crisis. ¿Qué pasa si una persona me responde así? ¿O qué pasa si yo tengo este inconveniente tan grande? Obviamente nosotros no tenemos el control de todos los posibles escenarios o problemas que podemos tener, pero que aunque yo tenga digamos, una dirección de cómo podría responder en ese escenario, ¿cierto? En servicio al cliente, pero eso forma parte del marketing, yo cómo podría mejorar ese servicio o cómo podría mejorar esa posibilidad negativa para responder de una manera adecuada. Entonces, digamos que eso podría ser, forma parte de todo eso. Entonces, ahí es donde yo digo que forma parte de un todo, ¿sí? Yo tendría que ir clasificándolos, pero miren que al fin de cuentas, esto forma parte de un todo. Entonces volvemos al principio, la gente en Colombia sí está preparada para eso cuando arrancan un emprendimiento, porque entonces deberíamos partir de la idea de qué es un emprendedor. Porque como lo estamos viendo en este momento, un emprendedor tiene que saber de su negocio, de su producto, de marketing digital, de servicio al cliente, pero hay mucha gente que empieza emprendimientos muy pequeños, no sé, vendiendo anchetas, lo que usted decía, vendiendo empanadas, porque hoy en día, hace poco, le cuento, fui a comer chicharrón de ese que venden en la calle, y el tipo ya tenía su Instagram y recibía pagos por Nequi. Claro. Entonces, uno dice, ok, está vendiendo, tiene su red social, tiene pagos por internet, pero esos son partes pequeñas y cosas mínimas, pero el todo es muy grande. Entonces, los emprendimientos son conscientes que deben arrancar con un equipo grande o cómo hacerlo. Es que todo lo digital, si lo ponemos en el tema digital, tiene un esfuerzo adicional, ¿cierto? Es importante estar ahí, pero sí tiene un esfuerzo adicional. En ese caso específico, nosotros como emprendedores, porque yo también estoy emprendiendo, todos los que somos emprendedores no sabemos en lo que nos estamos enfrentando en diferentes campos, por decir algo. Yo soy bueno en un punto específico, pero no conozco el resto. Entonces ahí es cuando lo importante es tener un equipo, ¿cierto? Porque cuando uno, pues estamos solos, pues me toca hacer de todo. Generalmente todos empezamos así, ¿cierto? Pero por eso es que en el momento en que uno va creciendo, va dándose cuenta que necesita apoyo en diferentes áreas. Entonces yo no puedo vender y hacer los posts, o puedo vender y estar en la parte de atención, o no puedo no puedo hacer todo al tiempo. Pero no estamos preparados para eso. O sea, cuando uno empieza haciendo de todo y se da cuenta que no le da el tiempo. O yo hago lo que tengo que hacer, o lo que me preparé para hacer, o mi servicio o mi producto, o hago todo el resto de lo que podría hacer para acompañar o mejorar ese producto. ¿Y en qué punto debo arrancar con eso? ¿Cómo sé yo como emprendedor que debo arrancar a delegar? ¿O el mismo negocio me lo va diciendo? Digamos que como habíamos hablado al inicio, digamos que acá tienen muchas posibilidades. Hay mucha gente que le funciona una manera específica y hay otros, ¿cierto? Que funcionaría de diferente manera.
Pero para la mayoría no hay una regla normal o básica, así que uno diga, mire, paso 1, 2, 3, pero tiene que ser diferente, o digamos en múltiples caminos que pueda haber. Entonces, en ese momento el emprendedor lo que empieza a darse cuenta es que hay muchas cosas que desconoce. Por eso, por ejemplo, haciéndole aquí no sé si podemos llamarlo una pauta a la Cámara de Comercio de Bogotá, por eso hacen como los espacios para que usted se evalúe y haga un diagnóstico y diga, venga, no sé qué es bueno. No, yo soy bueno haciendo mi producto. Bueno, pero para su producto usted necesita vender, ¿sabe de ventas? No. Entonces venga, se prepara para vender. ¿Usted maneja la parte comercial o maneja la parte contable? Entonces, no. Bueno, acá hay un espacio para eso. Cuando uno empieza a aprender, solamente cree que es mi producto y venderlo. Pero y ahora metámosle la patica de la que estamos hablando, el marketing, el mercadeo. Y ahora pongámoslo en temas digitales. ¿Sabe algo de redes sociales? No. Acá hay un espacio para hacer. ¿Sabe algo de sitios web? No. Entonces venga ya para... Vaya a Conocedor Digital, y con el consultor para que le haga eso. Y si necesita fotografías, venga a Hemisferio Izquierdo. Tal cual. Y tal cual. Pero entonces, la gente sí debería aprovechar, pero porque estamos hablando, todo este tema partió cuando le pregunté del tema de la mortalidad, si lo podemos llamar así, de las empresas en Colombia. Más del 75% de las empresas que abren un año mueren en el siguiente. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Exactamente. Y que muchas personas se lanzan sin alguna planeación. Nosotros, digamos que muy latinamente, los latinos tenemos ese de hágale y a ver qué pasa. Y no tenemos. Pero eso es bueno. En Estados Unidos la gente se lanza porque si no se lanza, pues no logra. ¿Sí? Y allá hay una cultura de que si me equivoco, aprendí y sigo adelante. Pero es que aquí en Colombia eso no pasa. O si usted dice, en Latinoamérica muy poco pasa. Muy poco, pero entonces ahí hablamos también de dos escenarios, ¿sí? El que se lanza y no pasa y no al primer tropiezo ya no vemos esto. O en los primeros 3 meses y me voy, ¿sí? O sea, no sé, arrendé, puse, hice y en 3 meses y no me dio, entonces me voy, ¿sí? Y no tengo como esa persistencia. Pero hay personas que están en los dos campos, ¿cierto? Hacen una planeación y se lanzan con esa planeación. O está que definitivamente no hace nada, o sea, no hace ninguna planeación, pero se lanza. Y le funciona, puede que le funcione, pero también está que no. Tenemos que caer, digamos, de todas las posibilidades, pero lo importante, digamos, que uno podría hacer es como tener una planeación. O sea, aquí el mensaje sería como planeo, luego existo. Okay, como decirlo de alguna sí, manera. Sí. Sí, la planeación sí es importante porque es como tener esa ruta específica. O sea, yo sé que yo no tengo que llegar allá, pero digamos que el camino lo voy sacando, pero sé que voy a llegar allá. Pero cuando no sé a dónde voy a llegar, es muy difícil. Y ahí entramos en otro tema, y perdón, no sé si me desvío un poquitico del tema principal, pero cuando usted me dice planeo, luego existo. Si no tengo planificación, no la voy a tengo menos posibilidades de lograrla. Y voy a entrar pequeña, ojalá no nos desviemos mucho del tema, pero ahí es donde se me viene a la cabeza el tema de los famosos coaching, gurús de mercadeo, que uno ve todos los santos días en redes sociales que le dicen ese cuento de planificar, no planee tanto, no piense, ellos más están por el tema de no piense tanto, actúe. El que piensa pierde. Si usted quiere ganar millones como yo, que estoy viajando en yates, no sé qué, y la gente compra, pero no se dan cuenta que realmente eso es un sistema de ventas. Sí, o sea, realmente ellos están utilizando las redes sociales para venderle a usted un curso o una capacitación o el secreto bendito de volverse millonario, y en vez de la gente gastar plata realmente contratando a alguien que le ayude, lo que hacen es pagar estos cursos. Quiero hablar un poquitico de ese tema porque justamente salió ahí con lo que estábamos hablando. Pero está perfecto ese punto que tú dices. Para que ese escenario del vendedor de cursos de marketing digital tuvo que haber tenido una planeación. Él tiene que tener un sitio web para que la gente llegue, ¿cierto? Para que se escriba, para que me deje sus datos y me pague. Para que haya, solamente con resumir ese proceso, él tuvo que tener una planeación. Tiene que tener específicamente a quién le voy a llegar, cuáles son, si mi público objetivo son emprendedores o empresas que tienen, digamos, esa necesidad. Un core o un target específico. Porque hay coaching y gurús de estos que, o a empresas pequeñas, o sea, lo que dice, segmentan muy bien su mercado. Entonces, ahí es donde va. O sea, la gente está comprando en internet lo que debería estar haciendo en vez de comprarlo, pero se come mucho el cuento de lo que le venden en internet.
Sí, y ahí también entonces el facilismo, ¿no? Yo lo vuelvo a ser rico por pautar en redes sociales en este curso. O sea, yo le enseño el punto A, B, C. Yo sí diría que hay cosas que sirven de los cursos. Claro, uno ya empezaría a mirar o a evaluar si este curso es bueno o no. ¿Cómo le permite a uno saber? Pues digamos que uno es prueba y error, ¿cierto? La otra es que no puedo estar yo haciendo los cursos, como bien lo dice Javier. Entonces, en ese caso, yo no puedo estar comprando cursos porque necesito o me dedico a mi negocio o me dedico a aprender de marketing digital. O me pongo a hacer marketing digital en las redes sociales. Pero miren que en esa estructura de los que venden los cursos, él tiene que tener una planeación. Sí, claro, total. O sea, tiene que tener una automatización, tiene que tener, o sea, o un equipo o un grupo, o automatizar muy bien todos esos elementos y herramientas digitales para tener un resultado. Y ahí es donde viene un dicho colombiano que es que la plata llama plata, porque para hacer eso hay que tener plata, dinero, Sí, hay que hacer inversión, porque eso no es tampoco gratis. y ahí hay un punto súper importante. La gente dice, pero eso es muy caro o eso vale mucho. Por ejemplo, un sitio web. Finalmente, uno tarde o temprano paga el precio. O sea, usted no tiene un sitio web, eso le pasa factura porque va a dejar de vender. O sea, volvemos al tema, no es una garantía de éxito, pero va a aumentarle 3 veces las posibilidades de que usted venda. Entonces, finalmente usted tarde o temprano paga el precio por no tener un sitio web, y si le pareció muy caro, van a ver después el retorno de la inversión. Ahí volvemos al punto, como uno tiene que aprender de todo, yo tengo que saber de finanzas. A mí nadie me explicó qué es el retorno de la inversión. ¿Qué es eso del retorno de la inversión si yo vendo o empanadas o lo que sea? Y nadie me dijo que es que si yo ponía 100, entonces ¿cuánto le va a sacar ese 100? Como que ahí es donde el emprendedor sí necesita tener de todo, y como emprendedor lo digo, no estamos preparados para esa magnitud de cantidad de información que tenemos que manejar. Y no solamente información, todo lo que tenemos que ejecutar. Sí, claro, total. Entonces ahí es donde el mensaje que podríamos darle a la gente es, igual tiene que pagar el precio. Sí. Alguna vez escuché también en las cosas que me la paso leyendo o escuchando, que cuando uno inicia un emprendimiento o una empresa, las 2 primeras personas que uno debe buscar es o un financiero o contador aquí en Colombia, ¿sí? Alguien que le ayude a proyectar su negocio contablemente. Y el segundo, una agencia de publicidad, una agencia de contenido digital o una agencia de marketing, justamente para que le ayude a promocionar. Hoy en día, la pregunta es, ¿hoy en día funcionan más ese tipo de agencias o un vendedor? Porque la gente sigue contratando vendedores. Entonces ahí hablemos de ese tema. Pero es interesante, volviendo al tema de que uno necesita realmente un equipo de trabajo, ¿cierto? Hablemos del tema del contador, ¿cierto? El tema del marketing, y yo le agregaría el tema de un abogado. Uy, total, sí. O sea, digamos que cuando estamos iniciando, un saludo para una persona que él sabe que tuvimos algún inconveniente, y digamos que uno como no lo dimensiona y estamos aprendiendo a pasitos, definitivamente uno sí necesita tener un equipo como eso. Esos 3 podríamos para iniciar. Un financiero, un audiovisual o de marketing digital y un abogado. Y una persona abogada, porque realmente los negocios son así y se juegan así. ¿Sí? Si yo quiero aprender o quiero hacer negocios, necesito tener ese equipo. Porque si voy a salir con algo, después van a decir, no, pero es que a mí no me hicieron mal, o no. O sea, si quiero jugar el juego del negocio de las empresas, tengo que contar con esos equipos. O sea, con esas personas, perdón, para que pueda seguir, digamos, avanzando y jugar de la misma manera. Porque sí es clave, o sea, definitivamente es clave. Y ahí voy con una de las preguntas que tenía para el programa. Volvemos al tema. La gente no le tiene confianza a los marqueteros, si lo puedo llamar así, a la gente que hace marketing digital. Sí, correcto. Porque la gente no siente que va a perder su dinero. Pero entonces la pregunta es, realmente, sea que lo haga la persona, o sea que lo haga una persona que trabaje en marketing, ¿cuál es el secreto de posicionarme digitalmente? ¿Hay una fórmula matemática? Porque si es así, les funcionaría a todo el mundo. Pero ¿cómo hacer para posicionarme realmente bien en internet, en redes sociales? Entonces, que ahí volvíamos al tema. Tiene que ser un trabajo constante. Entonces, vamos a hacer el paralelo de un fisiculturista y con el tema del trabajo de la red social. Del trabajo digital que yo tengo como empresa, ¿cierto? Yo tengo que tener hacer ejercicios si soy un fisiculturista, tomar vitaminas, tengo una rutina, tengo que dormir. Lo mismo pasa en esa construcción digital que yo tengo. Tengo una cantidad de información que tengo que ir posteando, información de valor. No todo el tiempo tengo que estar vendiendo. En este momento, digamos que lo que funciona es vender sin vender, ¿cierto? Yo tengo que dar como unos tips, recomendaciones,
Y eso forma parte de, digamos, en el paralelo que estamos haciendo como el fisiculturista, son, digamos, unos procesos que yo tengo que tener. Si yo dejo de hacer algunos pasos, voy a disminuir ese rendimiento. Entonces, no a todo el mundo le va a funcionar de la misma manera, pero digamos que yo tengo que hacer unos ejercicios en el tema digital de no solamente vender y vender y vender, sino compartir información, crear información de valor. Digamos, con la gente tengo que estar que sea muy humano, también es importante. Porque las máquinas, nosotros como que repelemos el tema de un chat, ¿cierto? Un chatbot. Por decir, alguno dice, ay, qué jartera. O le hacen una cantidad de preguntas y al último lo mandan a un número telefónico. Como es que yo tengo que tener como bien resuelto todo ese escenario. Entonces, por eso, para algunas personas funcionará unos campos específicos y para otras otro diferente. Pero digamos que en resumen, para digamos, ponerlo de esa manera, uno tiene que tener una serie de ejercicios, de constancia y a través del tiempo. Eso no lo saca uno en 2 meses. Y por eso es, digamos, el inconveniente que tienen con los marqueteros. Porque llega un marquetero y le dice, venga, yo a usted le voy a tapar de plata si usted me paga aquí pauta publicitaria. Y entonces usted se va a llenar de plata si usted me da una plata a mí. Y finalmente eso no funciona así porque tiene que tener todo el ecosistema, tenemos que segmentar, tenemos que tener un sitio web, tenemos que poner unos objetivos claros, tenemos que saber que mi servicio, mi producto va a tener unas especificaciones y no a todo el mundo le va a vender. Y no es que yo le vendo a todo el mundo. Entonces digamos que por eso hay como ese rechazo a algunas personas, o las personas dicen, pero yo puedo hacer eso solo. Porque hay un botón que tiene las redes sociales que pauta aquí. Y en marketing eso le llaman el botón del diablo. Precisamente es porque ahí no le consigue nada. Si usted no hace una estrategia, si no plantea bien el asunto, lo único que le hace es likes y ya. O sea, si uno no hace bien la tarea, pues digamos que por eso es el rechazo y digamos algunas malas experiencias que tienen las personas con eso. Con ese escenario. Digamos que tienen, digamos que no, eso no funciona. Pues claro, porque no hizo toda la tarea que tenía, lo que habíamos planteado. Planeo, luego existo. En esta parte de pauta publicitaria, eso sí es súper clave. Porque digamos que sí necesita todo ese recorrido, todo ese pormenor de cada uno de los puntos para tener un resultado óptimo. La conclusión de esto es que hay que invertir a largo plazo. Total. ¿Cómo convencer a los emprendedores, sobre todo y a los grandes inclusive, porque también he tenido clientes grandes? Tengo un cliente grandísimo, que tampoco voy a decir el nombre, que duró tratando de montar su e-commerce durante 2 años con una empresa grandísima de marketing y nunca le salieron con nada. Wow. Y eso es tema para un programa completo, pero le doy ese ejemplo. Ni siquiera se salvan las empresas grandes, grandísimas. Entonces, ¿cómo convencer, cómo quitar ese muro o cómo convencer a la gente de invertir a largo plazo en el tema de marketing? Porque es que en Colombia no hay esa cultura. Sí, digamos que ahí tienes un punto muy claro y es que no tenemos esa cultura. O sea, yo tengo un porcentaje de servicios, ¿cierto? De arriendo, no sé, del capital humano de las personas que yo tengo, pero no le estoy dedicando ese porcentaje a marketing. Y que realmente debería estar en esa nómina de gastos o de beneficios que yo podría tener ahí. Entonces, cuando yo ya empiezo a mirar en ese punto, nosotros nos falta como emprendedores o con esa visión de hacer marketing. Porque nosotros ahí hacemos lo que estamos hablando. Yo salgo y como me ve, pero si puedo mejorar ese proceso a través del marketing, tenemos que podría ser una posibilidad muy interesante. Porque no la tenemos muy clara. O sea, sí, nos falta mejorar ese proceso. ¿Y cómo convencerle a la gente? ¿Cómo decirle? Sí es importante que... Es que en Colombia el tema es ¿de dónde saco plata? Sí. Pero hay que hacerlo. ¿Cómo decirle eso a la gente? Lo que yo les decía, finalmente uno paga el precio. Decidí no invertir. Bueno, yo pagué el precio de que no estoy mejorando mis ventas o no estoy mejorando mi reconocimiento de marca o no estoy alcanzando el objetivo que yo tenía. Digamos que finalmente el marketing es como un vehículo que me permite moverme a donde yo quisiera, ¿cierto? De una manera. Entonces, ese vehículo lo que me permite es como alcanzar esas metas por medio de otras estrategias. Pero digamos que sí sería válido que la gente tuviera en la cabeza que entre toda esa planeación o sin la planeación, pero que tuviera por lo menos en mente que yo tendría que ponerle algo en marketing. O sea, como el gran componente de todo. Un porcentaje, ya sea de dinero, de esfuerzo, de compromiso, porque eso requiere una cantidad de compromiso, de planeación. O sea, todo deberíamos involucrarlo. Y supuestamente no. Y por esa razón es que no todo el mundo está preparado para ser emprendedor. Esa también es otra. Uy, sí. Porque la gente... Hay inclusive un TikTok que dice que salí de trabajar 7 horas al día
para convertirme en millonario y ahora trabajo 14 y no tengo ni la mitad de la plata. Y que eso es básicamente la lucha de un emprendedor. Pero hablando de esto, quisiera también entender algo del crecimiento en las redes sociales o en mi página web. Y hay otro tema, además del tema de los coaches y de los gurús de marketing. Hoy en día en las redes sociales y en la página, bueno, en la página web no tanto, pero en las redes sociales, esa relación entre seguidores, suscriptores, gente que me ve versus las ventas, ¿eso sí funciona o eso definitivamente está mandado a recoger? Hay un campo grande por definir, porque si entre mis metas, por decir algo, entre esa planeación que yo tenía era subir suscriptores o subir likes, si yo alcanzo esa meta, pues sería adecuado porque estoy respondiendo a ese punto específico, ¿cierto? Pero si lo que yo me aposté fue subir un 10% de ventas, entonces ahí yo tendría que hacer la conversión. Por decir algo, están llegando varios leads, ¿cierto? Varias suscripciones, personas interesadas en mi producto, en mi servicio. Yo invertí un dinero y tengo que sacarle el retorno a esa inversión. Por ese lado, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que uno tendría que evaluar qué es lo que necesita y cuáles son esas metas que uno tiene para, digamos, comparar. Este mes vendí, yo qué sé, 100. Mi meta es vender 150. Si vendí el siguiente mes 125, pues no alcancé la meta. Pero digamos que con toda esta mezcla, entonces tenemos que empezar a mirar cuál es el resultado que yo busco y cuál es el resultado que tengo actual. Aquí es prueba, error y medir, ajustar, medir. Y ahí nos metemos en campos durísimos que son los algoritmos, porque la gente empieza a hablar de, no, es que el algoritmo no me sirve, o tenemos que trabajar para el algoritmo, ¿sí? Y realmente no es un algoritmo, son varios algoritmos. Entonces acá nos metemos en un campo grandísimo. Y ahí es donde la gente empieza a confundirse. Claro, entonces empezamos a hablar, yo estoy hablando de un tema, precisamente hasta yo, estoy hablando de un tema y termino hablando de otro, porque esto se involucra todo, esto es como un tejemaneje, decíamos por ahí. Un ecosistema, como usted mismo lo ha dicho. Tal cual. Entonces yo empiezo a decir, bueno, es que el algoritmo, voy a trabajar para que el algoritmo me muestre más. Pero vuelvo e insisto, no es un solo algoritmo. Son varios algoritmos y si vamos a hablar de una red o un canal específico. Es importante como descubrir, o más que descubrir, entender eso. Porque estamos como sesgando la información y no le tenemos el respeto ni el conocimiento completo a ese escenario. Bueno. Ya entendimos ese tema, definitivamente hay que pagar el precio. O sea, estamos entendiendo que sea con esfuerzo propio, sea contratando otra empresa, que es lo más recomendable, porque pues una empresa por lo menos tiene la experiencia de trabajar con varias, sea una agencia de marketing, una agencia de medios audiovisuales, que, por ejemplo, a través del marketing inbound puede ayudarle a la persona a crecer de una manera distinta, un poquito de pronto más económica, a través del mismo contenido, o directamente irse con una empresa de marketing que lo ayude a posicionar y hacer ese trabajo arduo, porque ya sabemos que eso no es de la noche a la mañana, y la gente tiene que entender. Y teniendo todo ese escenario, le voy a hacer una pregunta puntual. Regálele 5 consejos a los emprendedores que deben tener en cuenta a la hora pues, de arrancar su emprendimiento. ¿Cuáles son esas 5 cosas que un emprendedor no debe olvidar? Bueno, 5 tips o 5 recomendaciones para los emprendedores. Tal cual. Digamos que a mí Google no me paga nada por hacer esta recomendación, pero es una recomendación muy válida. Entonces, una es tener adecuada presencia desde que yo empiezo a buscar la palabra clave de la empresa o del dato correcto en el buscador. Entonces, que yo encuentre adecuadamente. Por decir algo, vamos a poner un ejemplo. Yo busco hemisferio izquierdo, ¿cierto? Desde que yo busco en la barra del buscador, aquí en la parte derecha hay como un 30% del buscador. Ahí ya debería aparecer. Es como el 30% de la página. Eso ya técnicamente se llama el panel de conocimiento. Yo debería tener eso arregladito. ¿Qué aparece ahí? Aparece la ubicación de la empresa, aparece el sitio web, la descripción, los horarios, y aquí ya al lado me aparece toda la parte de las búsquedas. Si aparece el sitio web. Lo que yo recomiendo ahí es hagan esa tarea. Estar primero bien posicionados en el tema que se llama Google Mi Negocio. Google Mi Negocio, estar desde ahí, partiendo desde esa búsqueda ahí. Tener obviamente el sitio web y ya todas las redes sociales vinculadas, pero esa es una. Entonces, resumiendo, tip número 1. Desde Google Mi Negocio, tenerlo bien organizado. Google Mi Negocio, a partir de ahí. 2. Entonces, dentro de Google hay un escenario muy interesante que es como tener podríamos ponerlo como un estudio de mercado a precio de clic.
Las tendencias de Google me orientan mucho para saber por dónde puedo empezar a arrancar o por dónde puedo meterme tanto en contenidos, tanto en personas, y se llama Google Trends o las tendencias de Google. Ese sería el segundo punto, ¿cierto? Que yo mirara esos escenarios posibles o las palabras o lo que yo determine que necesite en esa herramienta. Bien, entonces la tercera recomendación, digamos que también para irnos por el lado de Google, hay una herramienta que me evalúa a mí mi sitio web. Es como las recomendaciones de qué piensa Google sobre mi sitio web, y también si por ejemplo si lo tengo en alguna plataforma específica como WordPress, que es lo que la mayoría de la gente está utilizando, entonces me dice qué tengo que mejorar de ese sitio y cómo lo puedo mejorar. Entonces lo que hago es me meto a la página que dice Google, que dice, es como una evaluación del sitio, se llama Google Page Insight. Entonces ahí lo que me hace es simplemente evaluar mi sitio y me da recomendaciones. Me dice, mire, voy a evaluarle su sitio tanto en el tema móvil como en el tema del escritorio. Y él me muestra ahí la comparación y él mismo le dice, mire, en esta página hay una imagen muy grande, bájele el tema del peso virtual o modifíquela y le vamos mejorando el sitio. Entonces digamos que eso también es muy importante, es una herramienta, un tip que uno de pronto desconoce y uno no se la puede saber, o sea, uno no puede tener todo tan claro, pero estas herramientas le ayudan a uno como emprendedor. Entonces ese sería otro punto. El cuarto, que sería, digamos, el tema de recomendación para que uno esté aprendiendo, hay una app de Google también que se llama Prime o Primer. ¿Sí? Si yo la busco, ahí uno le van enseñando tips muy fácil de temas de marketing, de cómo mejorar ese proceso, de cómo mejorar esa comunicación. Para los que conocen Duolingo, es una parte así como Duolingo. Uno va ganando puntos, va jugando y va aprendiendo a través de esa app de la misma Google, para que uno, desde el inicio, como les estoy diciendo, vaya ganando bien desde que uno empiecen a buscarlo. Y por último, el quinto sería Garaje Digital. El Garaje Digital es una herramienta que me enseña a mí sobre marketing digital. Entonces, Garaje Digital, obviamente vuelvo y digo, aquí Google no me está pagando nada, pero creo que es una herramienta muy buena para que la gente pueda aprender realmente de marketing y pueda mirar hasta dónde alcanza a llegar. Entonces, en esos dos últimos son más como educativos para saber cómo puedo mejorar mi proceso y cómo puedo llegar ahí. ¿No? Genial. O sea, igual entonces los psicotips están todos relacionados con Google. Uno debe estar metido mucho más en Google que en las redes sociales. Sí, en este caso, digamos que no es que no pueda estar en redes sociales, sino que es que uno olvida que el 50% de ese éxito está relacionado con Google. O sea, yo puedo hacer mi tarea muy bien en las redes sociales, tener mi sitio web, pero si no pongo ese otro 50% que es desde donde inicia, estoy perdiendo una gran posibilidad. Entonces, digamos que la gente está haciendo la tarea en las redes sociales y de pronto ya está teniendo el sitio web, pero no está haciendo la otra tarea. Es donde he visto que hay muchas fallas. O sea, la gente está dejando de hacer esa tarea y podrían mejorar ese proceso gracias a esto. Eso da el paso perfecto para la siguiente parte de la entrevista, y es ¿cuáles son esos tres, que ya claramente nos está dando la respuesta de uno, cuáles son esos tres errores más comunes que está cometiendo la gente en su marketing digital cuando obviamente no contratan a alguien especializado en marketing? Ahí hay varias, pero vamos a tomar una. Por ejemplo, el tema del tiempo de atención o de publicación en sus redes sociales o en su sitio web. Vamos a poner un escenario. Entra a una página de un sitio o de, digamos, una marca que a uno le guste, un local o algo, y cuando yo ingreso a las redes sociales, la última publicación fue el 17 de noviembre del 2000. O sea, estamos hablando que llevan 20 años sin publicar o llevan un determinado tiempo sin publicar, y ahí es donde uno empieza a decir, no, entonces esta empresa se murió o esto no existe, y pueda que siga existiendo, pero si uno empieza a mirar esos tiempos, no son claros, o no son claros, no, son tiempos que son muy, muy largos sin publicar o sin tener interacción. Lo mismo en el sitio web. Ya no funciona tanto, pero antiguamente la gente le ponía un chat a los sitios web, ¿sí? Pero ahora pongámosle que le colocan un botón de WhatsApp, ¿sí? Si yo pongo un botón de WhatsApp en mi sitio web y no lo atiendo, tiene la misma repercusión como si yo me parara de frente con Javier y le pregunto en un local y digo, ¿qué vale, no sé, esa gorra? Y voltea a mirar a otra persona y no lo atiende. Y nadie me atiende. Pero lo tengo ahí de frente. Y es la misma repercusión, es el mismo escenario. O sea, señor, ¿qué vale eso? Nadie me responde. Entonces, digamos que son esos periodos de o no contestar o no manejar adecuadamente esos canales digitales. O el otro escenario. Coloqué un chatbot y le pongo las preguntas, y después de todas las preguntas lo mando a otro canal. Entonces eso no tiene sentido. O sea, si yo no sé, ingresé por ese canal, respóndame por ese canal.
o no lo ponga en servicio, porque la gente se aburre y pierde esa posibilidad. Entonces, por decir algo, estoy por WhatsApp, no, entonces llámeme al teléfono porque no le voy a contestar por WhatsApp. O estoy por Messenger, no, pásese a WhatsApp para que yo le dé más información. O Así está no en funciona. Instagram, que conozco varios que están en Instagram Escriban y WhatsApp. le mandan el mensaje directo por Instagram y ya le contesto por WhatsApp. Exacto. Conteste directamente por ahí. Exacto. Entonces no le damos no le damos tanta vuelta, o si yo voy a contestar por un canal, pues que sea un solo canal. Pero eso de que yo le diga, no, entonces llámeme al teléfono fijo porque no le voy a contestar por aquí. O sea, digamos, con esa disparidad de información, pero sí funciona. O sea, hay gente que está haciendo ese error. O sea, no lo tiene tan claro y los canales tienen 10.000 canales, pero no los atiende. Entonces, o definan uno, o los tres que van a utilizar, utilícenlo de la mejor manera. Cada canal tiene su lenguaje y en cada canal hay un punto también importante. La omnicanalidad. Entonces, la gente habla de omnicanalidad y dice, bueno, ¿qué es eso? Entonces, Yo no sé qué es eso. es importante porque es un error. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando en este momento y voy a poner un ejemplo con una marca, por ejemplo, de telefonía que se llama Virgin. ¿Había alguna vez llamado a Virgin? No sé si alguien ha utilizado el teléfono de Virgin. Uno llama y le contestan, entonces, ¿qué, parcero? ¿Cómo vamos? Entonces uno dice, uy, ¿será que me equivoqué? Y si uno va a un puesto, le hablan de esa manera tan cercana. O sea, es un lenguaje coloquial. La omnicanalidad hace referencia a eso. Si yo en un chat le voy a hablar, doctor Javier, usted, eminencia, Rubí, el manzamado de... No. Y presente, o sea, y en la presencia, o sea, entre los dos, ya entonces, ¿qué viejo? ¿Cómo vamos? No, tiene que ser todo de la misma manera en que yo me comunico en el canal digital, en el canal presencial, o digamos en diferentes escenarios, pero que todo tenga la misma, digamos, El misma mismo comunicación. carácter, el mismo carácter de empresa. Entonces, Porque a las empresas hay que darle cierto carácter y cierta personalidad. exacto. Entonces la omnicanalidad habla precisamente de eso. Si yo tengo mi presencia de marca es jovial, o si por el contrario soy distante o soy muy serio, pero que en todos los canales sea así. ¿Sí? Eso también forma parte de esos errores que están cometiendo algunos. Entonces no tienen la misma manera de hablar en los diferentes canales, y entonces parece que hablarán de otra cosa. Vamos a poner un caso puntual. Hay un Instagram increíble de hamburguesas. Entonces yo lo veo y qué nota, y el lenguaje y el tema gráfico es increíble, los copy muy buenos, y yo voy al local y no tiene nada que ver con lo que estoy viendo acá. En el ejemplo que tenemos, ¿sí? Esa es la omnicanalidad. Que si yo estoy vendiendo este concepto en las redes sociales, cuando yo esté en la parte presencial funcione de la misma manera. O si yo llamo, me vayan a atender de la misma manera. Ese es un error muy común que está pasando. Entonces estoy apostando solamente al tema digital y estoy olvidando el resto. O estoy solamente apostándole a un canal y en el resto no estoy hablando. Entonces por eso digo que eso es como un error de los que está pasando ahí. ¿Y el tercero? Y el tercero, pónganse pilas con el sitio web. Es importante no quedarse solamente con las redes sociales. Porque las redes sociales es un aporte, digamos, que construyen ese ecosistema, pero el epicentro debería ser su sitio web. O sea, en este momento, como tú decías, no es cuestión de si quiero, no vale la pena. No, es un requisito más. Es como tener internet en la casa. Yo tengo que tener agua, energía, ¿cierto? Tengo que tener gas, ¿cierto? Internet, y ahora pongámoslo en el ecosistema digital y en el ecosistema de una empresa, uno debería tener un sitio web. Una imagen corporativa seria, no hacerle publicidad a alguien que somos la empresa número 1 y no tenemos un sitio web. Eso no me genera mi credibilidad y pierden esa posibilidad de realmente tener una imagen corporativa y vender mejor. Y le hago la pregunta inversa. ¿Funciona lo mismo al revés? Si yo tengo mi página web pero no tengo redes sociales, ¿debo tener redes sociales? Ahí podría ser, digamos, que el caso específico. Hay una persona que solamente vende por el sitio web, pero porque tiene que ser un nombre o un nicho muy específico. Podría funcionar, pero mi recomendación es en cuál de esas redes necesita estar, porque no podría estar en todas. Tendremos que mirar o hacer el análisis de saber por qué, o por qué sí, o por qué no estar en esa red. Bueno, y para finalizar, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de los errores y de los tips básicos para el emprendedor. Y es regálale a la gente un consejo que a usted nadie le dio como emprendedor, porque usted también es emprendedor. Sí. Un consejo que aprendió a la fuerza, que nadie le dio al principio y que le hubiera gustado que se lo dieran desde un principio. ¿Acaso ¿Uno no basta? ¿Uno es muy poquito? Yo creo que nadie le explica a uno la tolerancia a la frustración cuando no le salen las cosas como uno quiere. O uno se imagina
que todo va a salir perfecto. O yo hago esa planeación que me imaginé, o yo me lanzo sin hacer planeación, pero uno no sabe, digamos, cómo manejar esa frustración. Esa frustración. O sea, sí. Para un emprendedor, definitivamente tiene que entrenar ese tema porque todo el tiempo basta estar a prueba con eso. O sea, a Javier le pasó, ¿no? Sí, claro. Todo el tiempo. Y los que somos emprendedores nos pasa eso. Usted es así, vuelve y baja. No, ya no voy a volver, no voy a hacer. No, bueno, si me está yendo bien, me está saliendo. No, vamos, no, que es que. O sea, esto es todo el tiempo un sub y baja. Y ahí ya no estamos hablando de marketing, sino de crecimiento personal. Porque es que uno no solamente tiene que prepararse como profesional, sino que adicionalmente también tiene que prepararse como persona, por lo que claramente usted dice que es un excelente consejo, y es que a uno nadie le enseña a manejar las frustraciones que conlleva tener un negocio. Tal cual. Así de claro para mí sería ese punto. Y además uno muchas veces se hace, como dicen por ahí, uno se hace el harakiri, porque uno entra en ese tema que hoy en día está muy de moda, el tema del síndrome del impostor, porque uno, en la primera falla que uno tiene, o en el primer fracaso que uno tiene, entonces uno ya se siente que uno no es capaz cuando sabe que algo se logró. Y en Colombia o en Latinoamérica entera la gente se frustra muy fácil. Pero básicamente eso ya es tema de otro programa. Todo un programa completo. Que deberíamos hablarlo y de una vez, de antemano está invitado a la próxima porque este tema Gracias, claro que sí. Está muy interesante. Ojalá a la gente le sirve. Yo creo que hasta aquí podemos dejar la conversación. Pero definitivamente lo que le digo, Julio Andrés, bienvenido, está su casa y ojalá podamos seguir más adelante hablando de este tema y de muchas cosas más, porque a través del marketing digital y de cómo ser emprendedor hay muchos temas que tocar y que usted nos podría ayudar. Total. Despídase de la gente. Bueno, Javier, muchas gracias a todos. Los espero también para que visiten mi sitio web, me hagan todas las recomendaciones, habidas y por haber. También los espero allá en las redes sociales. En mi sitio web es conocedordigital.com. En las redes sociales estoy igual, conocedordigital.com. Los espero también. Allá les voy a tener una sorpresita si dicen que vienen por parte de Hemisferio Izquierdo. Entonces allá también los espero. Y muchas gracias. Nos estaremos escribiendo, contacto, hablando. Claro que sí. Y definitivamente si necesitan un experto en marketing digital, ya saben, en Conocedor Digital en redes sociales, en su página web, ya saben, contactar allá a Julio Andrés. Y obviamente pues no sabía eso. Muchas gracias ahí. Los atienden con un cariñito si dicen que van de parte de Hemisferio Izquierdo. Y de que lo vieron aquí en el podcast, los puntos sobre las IES. Tal cual, así es. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden, todos los miércoles a las 7 de la noche vamos a estar emitiendo un programa nuevo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Recuerden en todas las redes sociales, guión al piso, los puntos sobre las IES. Denos un like, apóyennos y nos vemos en la próxima. Feliz noche. Chao, chao.